lo que es para la Real Academia Española de la Lengua, persona que hace o faculta o está facultada para hacer las veces de presidente, o sea, que está facultada para reemplazar al presidente de la República. Y en la Constitución, las vicepresidencias ha habido de todo, constituciones que las tenían, constituciones que no las tenían y que luego fueron apareciendo o desapareciendo de acuerdo un poco al vaivén de la época política que se vivía. Las dos vicepresidencias, tal como hoy las conocemos, son del año 1860 y fueron una creación de Castilla, Ramón Castilla, que era un presidente poco refinado, poco culto, muy inteligente, muy sagaz, con un gran olfato político, que creó las vicepresidencias, y vamos a verlo aquí por qué lo hizo, porque se dio cuenta que si había un vicepresidente, le daba un golpe al presidente, y si no había vicepresidente, corría el riesgo de que venga un caos. Cualquiera quería ser presidente. Y entonces él creó las dos vicepresidencias, que es un asunto raro y extraño. Hay países donde hay dos vicepresidentes, en Costa Rica y en Panamá, pero son países pequeños en realidad. Pero las dos vicepresidencias, yo diría que es un invento peruano, muy de Castilla, para neutralizar. Castilla pensaba que el primer vicepresidente, si le daba un golpe, el segundo le daba un golpe al primero. Y por eso es que se creó la primera vicepresidencia con ánimo de reemplazar al presidente en ausencia o en muerte de éste hasta que culmine el mandato. Pero si asumía el poder el segundo vicepresidente, se veía obligado automáticamente a llamar a elecciones. Hacía entonces una diferenciación clara entre lo que es un primero y un segundo vicepresidente con funciones diferentes. Pues bien, aquí estamos en la Constitución de 1823. Aquí se dice que el vicepresidente está referido a 3 artículos y esta vicepresidencia recaía, la elección, en el vicepresidente, en el Senado. Había un solo vicepresidente y el vicepresidente asumía el poder ejecutivo en casos de muerte, renuncia, destitución del presidente o cuando se mande a las Fuerzas Armadas. En ausencia del vicepresidente, el poder ejecutivo recae en la figura del presidente del Senado. En la Constitución siguiente, que es la de Bolívar, la vitalicia, que además duró tan poco y que es un poco inspirada en la Constitución napoleónica. Bolívar se sentía un Napoleón reencarnado para la América Latina. En esta carta se decía que la figura del vicepresidente era una especie de presidente del Consejo de Ministros. O sea, recaía en el propio gobierno. Era nombrado por el presidente de la República, un poco lo que pasaba en México, que el presidente de en Venezuela, donde Chávez nombra a dedo a su vicepresidente, y aprobado por el cuerpo legislativo, que en esa época existía 3 cámaras, tribunos, senadores y censores, y era responsable políticamente conjuntamente con el secretario de Estado, respectivo de la Administración del Estado. El vicepresidente además debía despachar y firmar en nombre del presidente todos los negocios. O sea, el vicepresidente era una especie de ministro de Estado que refrendaba las normas que aprobaba o que firmaba el presidente de la República. Y claro, el vicepresidente no podía por eso salir del territorio nacional sin tener permiso del Congreso, del Poder Ejecutivo. En la Constitución del año 28, que según Villarán es la madre de todas las constituciones, la figura del vicepresidente está en los artículos 83, 85, 86, 87, 89 y 93. En resumen, la Constitución del 28 no existía un capítulo destinado al vicepresidente,
ubicándose en la persona del presidente del Consejo de Estado, o sea, lo que hoy día podría ser un primer ministro, un presidente del Consejo de Ministros. Y claro, los requisitos eran los mismos que para ser senador de la República. En la Constitución del año 34, esta Constitución no tuvo nada que ver, ni nada refirió al cargo de vicepresidente de la República. Por lo tanto, no había ninguna disposición sobre la elección de esta autoridad. Vacaba, cuando vaca la presidencia por muerte, renuncia o imposibilidad perpetua, se encargaría provisionalmente el presidente del Consejo de Estado. Volvemos al mismo tema del Consejo de Ministros, Consejo de Estado, que equivalía a lo que hoy día es un Consejo de Ministros. En las constituciones del sur peruano, que constituyeron después lo que se llamó la Confederación Peruano-Boliviana, no se menciona el cargo de vicepresidente y todo el poder siempre es asumido por el jefe superior del Ejército Unido, dice. O sea, prácticamente eran constituciones para consagrar la figura del mariscal Andrés Santa Cruz. En el caso del Estado norperuano del año 36, ahí lo tenemos en la pantalla, claro, en esa época se dividió el Estado en tres, y los tres estados unidos formaron la Confederación Perú-Boliviana, que claro, que duró lo que duraron sus líderes. En la misma Constitución no peruana tampoco figura el cargo de vicepresidente. En la siguiente, la Constitución de la propia Confederación del año 37, que lo tenemos en pantalla, hablamos de un protector de la Confederación Peruano-Boliviana. Y claro, el protector en este caso era Andrés de Santa Cruz. En caso de ausencia siempre lo reemplazaba el Consejo de Ministros. Una cosa curiosa, que el Consejo de Ministros, como es ha sido en muchas partes del mundo, reemplazaba al presidente cuando estaba en ausencia. La Constitución del año 39, el vicepresidente no existía como tal, sino como presidente del Consejo de Estado. Igual, repetimos la figura anterior del Consejo de Ministros, que tenía todo el mandato y reemplazaba y completaba el pedido presidencial cuando éste había fallecido o tenía muerte o impedimento. En el Estatuto Provisorio del año 55, ya con Castilla, se inauguró un estatuto provisorio en el cual el vicepresidente es a su vez presidente del Consejo de Estado, un poco volviendo a la costumbre de las primeras constituciones, ubicando esta función siempre en la persona de un ministro de Estado. En la Constitución del año 56, que duró hasta el 60, y que consagró o consolidó la presidencia de Castilla, la elección de vicepresidente de la República había sido hecha por el Congreso anterior debido a que se cambió esta vez la elección del presidente de la República, que sería elegido de ahora en adelante por los pueblos en forma de, prescribe la ley según el artículo 75. Habrá un vicepresidente, en caso de ausencia de presidente y vicepresidente, el Ejecutivo recae en el Consejo de Ministros. Esta disposición de la Constitución prohíbe al vicepresidente y los ministros ser candidatos a la presidencia de la República. Esto creo que es bien interesante porque es la primera vez y única vez donde el vicepresidente y los ministros de Estado están prohibidos de ser candidatos a las elecciones presidenciales. O en la actualidad el vicepresidente puede ser candidato a lo que quiera y los ministros tienen que ser candidatos siempre y cuando renuncien 6 meses antes, como ha ido pasando últimamente. La Constitución de 1960, que es la que más ha durado en el Perú, duró hasta Leguía, hasta 1920, que fue la Constitución de Castilla, y además en esta Constitución curiosamente perdió por un voto. Era una constituyente presidida por Manuel de Mendiburo, un general muy respetado, perdió por un voto el artículo que se decía que había reelección presidencial. O sea, aquí se consagra el no reeleccionismo y Castilla, por un voto, pierde la reelección presidencial que terminaba su periodo el año 62 y que hubiese podido postular por 4 años más. Esta Constitución es la primera, como ya lo dije antes, que establece las 2 vicepresidencias. O sea, a través de esta Constitución se introdujo esta figura, que se mantiene hasta la fecha, a pesar de que la Constitución del 20
y la del 33 suprimieron el cargo. Sin embargo, luego Benavides, por una ley, lo repuso y se ejerció prácticamente hasta el día de hoy. Ahora, en este caso es lo que yo les decía, es decir, que hay doble función. El primer vicepresidente tiene una función diferente al segundo vicepresidente. El primero para concluir el mandato y el segundo para convocar elecciones. Es el pensamiento de Castilla. Es decir, para neutralizar a los vicepresidentes y no comploten contra el presidente, les estableció funciones diferentes para que entre ellos mismos haya un contrapeso. La Constitución del año 67 es la de Prado. La Constitución de Prado, que él, después del 2 de mayo, él se levantó en armas como prefecto de Arequipa el año 65 con el tratado Pareja-Vivanco, el tratado español que ante la invasión española o la toma española, una escuadra donde estaba la vía de Mercedes, el barco y Numancia habían tomado las Islas Chinchas, se habían apoderado de la riqueza peruana, que era el guano, que era muy importante en aquel momento, y entonces allí Prado, el 65, toma el poder, gana el combate del 2 de mayo, se consolida como presidente y luego quiere, con una constitución, quedarse en el poder. Sin embargo, el segundo vicepresidente de la República se levanta contra Prado y lo derroca y se vuelve a la Constitución de 1860, que como les dije, es la que más ha durado en el Perú. Ha durado 60 años. 60 años, del año 60 al año 20, con este pequeño paréntesis, pero en realidad ha durado 60 años. Hay que recordar que el año 62, que asume el poder el general Miguel de San Román, él muere, según los médicos, por una infección de orina, así se llamaba, no sé qué cosa si significará, si es una gonorrea o no, si es una enfermedad venérea, pero en todo caso hablaban ellos de una infección de orina. Él muere por una infección de orina y por lo tanto el que asume el poder es Pedro Díez Canseco, que es el segundo vicepresidente, que era arequipeño y que asume el poder porque el primer vicepresidente, el general Peset, se encontraba en Europa. En esa época los viajes a Europa duraban 2 o 3 meses. Cuando regresa, Peset asume el poder y Díez Canseco, segundo vicepresidente, le sigue el poder al primero. Luego viene el conflicto con España, el tratado Vivanco-Pareja, el general Prado se levanta, prefecto de Peset en Arequipa, se levanta contra Peset, se levanta algunos... todo el país en realidad se levantó contra el tratado con España, que era un tratado entreguista hacia España, que le reconocía a España una deuda por la guerra de independencia. Se levantan todos y Prado asume el poder ante la negativa de Pedro Díez Canseco de asumir el poder por cabildo abierto en la ciudad de Lima, y Prado gobierna y lanza luego, después de la victoria del 2 de mayo, con el prestigio que ello significaba, gana, impone la Constitución del año 67, que luego cuando cae, porque quiere quedarse en el poder, se levanta en Arequipa Pedro Díez Canseco en nombre de la ley, en nombre de la Constitución del año 60, se levanta como segundo vicepresidente, derroca a Prado en las afueras de Arequipa y Prado renuncia al presidente y se fuga. La primera fuga, la segunda fue en la Guerra del Pacífico, se fuga a Chile. Entonces, como en nombre de la segunda vicepresidencia, Díez Canseco asume el poder, llama a elecciones y gana José Balta. Pero esta constitución evidentemente quedó rápidamente desechada. Se volvió a la constitución del año 60. Luego viene la constitución del año 20, que es la que tenemos en pantalla, que es la constitución de Leguía. Leguía era un presidente que lo había sido del año 8 al año 12. El año 19 postuló a la presidencia. Hace poco se han cumplido 80 años de su muerte y han habido una serie de artículos que lo han elogiado, no sé por qué, no sé con qué interés. Creo que uno de ellos estaba casado con una hija de Leguía, de los que ha escrito en el diario La República, Carlos Alzamora. Y entonces Leguía cree que el triunfo se lo van a negar, cree que no le van a entregar el poder. Y entonces Leguía, con la ayuda del mariscal Cáceres, que en ese momento era general Andrés Avelino Cáceres, con la ayuda del general Cáceres, él da un golpe de Estado y asume el poder que
había ganado en elecciones, pero que él creía que José Pardo no le iba a dar el poder. Él toma el poder Augusto B. Leguía, y con la ayuda de Cáceres, a quien luego en agradecimiento hace mariscal, Cáceres, ya Cáceres era muy viejo, y le regala una propiedad, le regala una casa, Leguía, a Cáceres, que es la casa en la avenida Arequipa, que hoy día es Sociedad Fundadores de la Independencia. Ahí afuera hay un mosaicos con la entrega del bastón de mando de mariscal de Leguía a Cáceres. Ahí está una figura en el frontis del local. Y entonces Leguía, lógicamente, con este golpe de Estado, habiendo sido presidente antes, da otro golpe de Estado y llama a una constituyente y convoca y hace una constitución permitiendo la reelección. O sea, él es una especie de Fujimori que logra imponer una constitución de acuerdo a sus medidas, a sus necesidades, y se queda en el poder hasta el año 30, que fallece como presidente de la República. Esta constitución no recoge la figura del vicepresidente. Leguía no tiene vicepresidente durante 10 años. Él cree que ante su ausencia, que en esa época se viajaba poco, se viajaba mucho antes, los presidentes viajaban, los generales presidentes antes viajaban para combatir a los subversivos, a la gente que se levantaba contra ellos. Así lo hacía Castilla, así lo hizo todos los presidentes de aquella época, que salían de la capital con sus tropas para develar los motines que había en el interior del país. Pero en esta época ya no había eso. Y Leguía, a pesar de eso, no viajó, pero quien asumía la presidencia cuando él estaba afuera era el presidente del Consejo de Ministros, en caso de que muera o dimita. Por eso es que cuando se arma o se produce la revolución de Arequipa el año 30 con Sánchez Cerro a la cabeza, Miguel Sánchez Cerro a la cabeza, Leguía, como no tenía vicepresidente, dimite y le entrega el poder al presidente del Consejo de Ministros hasta que el Congreso tome la decisión y se va. Se va en un barco en el BAP Grau. Sánchez Cerro triunfa en la revolución, Leguía no quiere pelear, Leguía ya tenía 70 años de edad, y entonces luego Sánchez Cerro ordena que el barco regrese, Leguía regrese en el barco, se iba a Panamá y lo toman preso, y acaba en el Panóptico, lo que hoy día es el Sheraton, que estaba en la cárcel de Lima, y luego acaba en el hospital de Bellavista, naval de Bellavista, donde muere Leguía. Pero claro, antes de morir, procuró dejar una huella indeleble de su gestión por la clínica, porque embarazó a las enfermeras que lo cuidaban, y producto de ese embarazo dio a luz una criatura que fue un político destacado, ¿no?, que ya falleció, se llamaba Joaquín Leguía Gálvez. Así es que, en fin, Leguía nunca perdió el tiempo, ni siquiera hasta el final de sus días. Aquí esta Constitución, curiosamente, decía que cuando no había presidente de Consejo de Ministros, o tenía que haberlo, en el caso de dimisión o muerte, el Congreso debía designar a una persona. Por eso es que el Congreso luego se reúne. Bueno, primero asume el poder Sánchez Cerro, pero una vez muerto Sánchez Cerro, asesinado por un aprista en el campo de Marte, segundo atentado. El primer atentado aprista fue a la salida de la iglesia de Miraflores, que lo ejecutó el Banco Valdivia, además cuyo hijo hace poco ha sido ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, que fue ministro de Energía y Minas, que salió con el famoso BTR, pero él fue hijo del Banco Valdivia, que fue uno de los que atentó contra Sánchez Cerro. Cuando Sánchez Cerro muere, el Congreso, basado en esta disposición, elige a Benavides presidente del Perú por 3 años, hasta el 36, y luego llama a elecciones Benavides, no le gustan los resultados, anula las elecciones y se queda 3 años hasta el 39, que elige esta vez a su ahijado, presidente, candidato a la presidencia, Manuel Prado Ugarteche, que gana las elecciones en el año 39 y gobierna hasta el 45. Pero Benavides se hace elegir de la siguiente manera: él era jefe de la Plaza de Lima, se va al Congreso, se va a Palacio de Gobierno, se instala en Palacio y manda a decir al Congreso que lo elijan. Y el Congreso, cuando ve que Benavides ya está instalado en Palacio de Gobierno, con las tropas en Palacio de Gobierno y tomando disposiciones para quedarse, el Congreso lo que hace es elegirlo
ante un hecho casi consumado que iba a quedarse. Benavides había sido presidente muy poco tiempo, el año 14, pero gobernó con mano de hierro durante 6 años. Ahora, Benavides, tenemos la Constitución del año 33, constituyente que se había iniciado el año 31. Hay que recordar que esta constituyente formó parte del APRA. El APRA fue expulsada del Parlamento, eran 21 presas en aquella época, y participaron pues una serie de personas de grandes calidades intelectuales. Esta constitución tampoco tiene la figura del vicepresidente, es una cosa curiosa, un poco copiando la del anterior, no tiene la figura del presidente. Sin embargo, el año 36, como le decía, el presidente Benavides saca una ley en base a un proyecto antiguo que había del año 31 y inserta las dos vicepresidencias. Es decir, volviendo a la Constitución de 1960, volviendo a la idea de Castilla. Y esto evidentemente era un poco para tener la vacancia. Había pasado el año 30, que ante un problema no había vicepresidente. Había habido 2 problemas en aquella época. El año 30, a la caída de Leguía, no había vicepresidente, y el año 33, cuando matan a Sánchez Cerro, tampoco había vicepresidente. Entonces, ante esas 2 cosas, entonces se hace esta figura, con la experiencia de ese momento, una figura para poder restablecer las 2 vicepresidencias. Pero en esta ocasión se restablece, curiosamente, a través de una ley. Una reforma constitucional se hace a través de una ley. Es curioso, ¿no? Pero en fin, en esa época nadie podía oponerse mucho a Leguía o a Benavides, porque acababan muy mal parados, ¿no? Benavides era un militar con mano de hierro. Además era un militar constructor, tenía una serie de frases célebres de Benavides. Por ejemplo, una vez salió a una radio, en esa época había radio, los mensajes presidenciales eran con radio, no eran con televisión como es ahora. Tú no veías la cara, tú escuchabas la voz simplemente. Y decía Benavides: en mi gobierno hemos construido 300 kilómetros de carretera, 150 de ida, 150 de vuelta. Eso era Benavides. Y además, la frase célebre de Benavides era la siguiente: a mis amigos, todo. A mis enemigos le aplico solamente la ley. Y parece que esa frase hasta ahora está vigente. Luego viene Prado, del año 33, Benavides trata de quedarse hasta el 36, nombra a su candidato Jorge Prado, que sale muy mal parado, que sale en tercer lugar, Quesada saca la primera votación, Manuel Vicente Villarán era otro candidato también importante, pero finalmente anula las elecciones porque Jorge Prado era su candidato, anula las elecciones, se queda 3 años más, y el 39 convoca elecciones y ya no llama a Jorge, que era un poco quedado según parece, sino llama al hermano menor, a Manuel Prado Garteche, que al final lo impone como presidente de la República. Benavides y los Prado eran personas que eran muy amigos, y los Prado habían ayudado a Benavides a consolidarse en el poder el año 14. Habían contribuido al derrocamiento de Guillermo Billingur y a la subida de la dictadura de Prado. Además, la hija de Benavides se había casado con un Peña Prado. El año 79, eso está más reciente, ustedes lo recordarán, por lo menos algunos vivos en esa época, no el 33, que es algo que hemos escuchado o leído, pero el año 79 se discute la Constitución y ya ahí oficialmente se crean las vicepresidencias. Pero acá se añade una frase que es muy interesante: se crea y eso por ley, por la ley del Poder Ejecutivo, además que lo reglamentó y que lo aclaró. Se dice que el vicepresidente se encarga del despacho presidencial. Por eso es que cuando yo estaba un día en una clínica, en un hospital, y anuncian la llegada del presidente, todo el mundo se puso en la clínica San Felipe, estaba el presidente, llegaba el presidente, a visitar a Belaúnde, estaba internado en la clínica, y llega el presidente, entonces cornetas, alfombra roja, salió el director, ¡pum!, y se aparece Raúl Díaz Canseco. Entonces yo le dije: oye compadre, pero perdón, tú no eres presidente, tú eres vicepresidente encargado del despacho, que es diferente.
O sea, los vicepresidentes, de acuerdo a la Constitución del 79, no asumen nunca el cargo de presidente. Son encargados del despacho, no llegan a ser presidentes, son encargados del despacho presidencial. Ojo, para los meros trámites. ¿Qué cosa es firmar las cosas administrativas? ¿Qué sé yo? Las cosas que están en curso o en trámite, pero no pueden cambiar un gabinete, no pueden nombrar ministros. Claro, eso no se dice exactamente, pero se entiende que es así. Entonces, cuidado, cuidado, que acá los vicepresidentes se sienten presidentes. No es así, hay que bajarles el moño. Por eso que yo le bajé el moño a Yampite siempre. No, usted no es nada. Usted no es nada. Usted no tiene cargo, ni rango, ni sueldo, ni nada. Usted no tiene ni honores. Los vicepresidentes, además, yo le decía una vez, se lo dije a algunas vicepresidentes que he conocido, le decía lo que Belaúnde, le escuché una vez decir a Belaúnde, a nosotros... Y se lo dije a García, me lo encontré en una embajada una vez y se lo dije a García, porque me llamó la atención porque yo atacaba a Gianpietri. Entonces yo dije, le conté la anécdota que me había dicho Belaúnde. ¿Cuál era la anécdota? Belaúnde decía, a los presidentes no nos gusta tener vicepresidentes protagónicos. Entonces García se quedó pensando un rato, qué interesante. Y acto seguido me dijo, bueno, a mí, yo, presidente, no me gustan. Mejor dicho, me gustan los vicepresidentes agónicos. O sea, a Belaúnde no le gustaban los presidentes protagónicos. A García le gustaban los presidentes agónicos. Agónicos. Entonces, me están llamando varias veces, de repente, ¿es alguien que quiere cobrarme una deuda? No sé. A ver. Entonces, ese es un poco el tema. Ahora bien, en el tema de la Constitución del año 79, en el tema de la Constitución del 79, el tema se discutió mucho. Hay 2 artículos solamente de la Constitución, no dice nada más. Y la ley del Poder Ejecutivo, que es el poder, la ley 217, un poco se faculta esto. Pero los vicepresidentes, hasta el año 2001, que Raúl Díaz Canseco como vicepresidente, como no era parlamentario, creó a través del Decreto Supremo la oficina de los vicepresidentes, que a mi modo es una cosa ilegal, porque hasta el año 2001 los vicepresidentes no tienen ni oficina, ni secretaria, ni chofer con gasolina, y menos circulina, que tanto le gustan a los políticos. No hay circulina, sin viáticos, sin dietas, ese tipo de cosas. No hay. Los vicepresidentes en aquella época se mandaban al extranjero. Belaúnde mandó a Schwal, embajador en Washington, mandó a Seoane, su primer vicepresidente, embajadora en México. Y en caso de García, los vicepresidentes fueron Alba Castro y Luis Alberto Sánchez, que eran parlamentarios y actuaban como parlamentarios. En el caso del segundo vicepresidente de Belaúnde, en su segundo gobierno, Álvaro Landini era segundo vicepresidente, pero era parlamentario, pudo ser presidente del Senado también, como fue Alba Castro y Luis Alberto Sánchez. Pero eran segundos vicepresidentes o primeros en funciones del Parlamento. O sea, ellos hacían prevalecer su función de vicepresidente, no, hacían prevalecer su función de congresistas, más que de vicepresidente. Y por eso es que los vicepresidentes es mejor que sean congresistas, porque si no, no deberían tener ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la gente se engaña. En el caso de Chejade, por ejemplo, la gente le ha hecho caso a Chejade, no por ser congresista, porque yo mañana convoco a un general para que se venga de Tumbes a Lima a almorzar conmigo y que se pague su pasaje, que vale $300, y no viene, me manda al diablo. Pero si lo llama el vicepresidente, justo en el momento que están realizando los ascensos, se viene corriendo, aunque sea en burro. O sea, hay un concepto equivocado del tema. La gente cree que el cargo vale mucho y en realidad no vale nada. Porque además han habido vicepresidentes que nadie les ha hecho caso. E inclusive Prado, cuando faltó 30 días en su primer gobierno, se fue a Estados Unidos invitado por Roosevelt, porque Prado se hizo proamericano. Hay que recordar que Prado, Manuel Prado Ugarteche, el hijo del que huyó en el año 79, el hijo del traidor, cuando Prado es presidente, él declara la guerra al eje, a Japón, a Alemania, expropia todos los bienes de los japoneses y los alemanes en el Perú, y los italianos, los expropia todos los bienes. Claro, algunos alemanes
o japoneses pusieron a testaferros el nombre de sus propiedades para no ser expropiadas y corrieron el riesgo algunos de que Testaferros se quedó con la casa o se quedó con las haciendas. Eso es otro problema. Pero ahí está el Juan Fanning era un colegio japonés, hoy es un colegio nacional, era de la colonia japonesa. Y los bienes de los alemanes fueron expropiados. Fue expropiado, hay un banco alemán que ya no existió, tuvo que cambiarse de nombre y fue Banco Vice después. Y el gobierno peruano expropió un avión de Lufthansa que había en Limatambo, en el puerto de Limatambo lo expropió, un avión de Lufthansa de doble motor. O sea, y que Fujimori el año 97 se los pagó a Alemania a 4 o 5 millones de dólares, cuando nunca se había reclamado el pago, porque además era la Alemania nazi, era otro tipo de país y de Estado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el cargo de vicepresidente siempre ha sido no comprendido, inclusive por el propio jefe de Estado, que los ha relegado. Y algunos han traicionado. El vicepresidente Soane, el año 67, vicepresidente de Belaunde, expulsó a Belaunde de Acción Popular, su vicepresidente. Y quiso ser candidato a la presidencia. No se dio cuenta que el golpe de Estado vino rápido y él acabó sin nada. Claro, fue luego a pedirle trabajo a Velasco, le tocó la puerta y Velasco le dijo a su ministro, oiga, pero no me traiga este hombre porque si ha traicionado a Belaunde me traiciona a mí también. Entonces, ese es el tema importante. Los vicepresidentes han tenido siempre una conducta errática, confusa, a veces de desconfianza y a veces de protagonismo exagerado, lo cual caía mal a los propios presidentes, al propio gobierno, y por eso es que era mejor que pasen desapercibidos. Es decir, que pasen desapercibidos y que estén en un segundo lugar y que no se gasten, porque como es como un suplente que si empieza a jugar en la cancha lateral, a la hora que entra a jugar como titular y está cansado, o sea, está desgastado políticamente, es mejor que se guarde para el momento adecuado. Solo es un cargo expectaticio. En la Constitución del año 93, que es la siguiente que estamos viendo allí, se repitió igual. La Constitución del año 93 es copia de la 33 en muchos aspectos, salvo la parte económica, la parte de derechos humanos, el dato es copia. Esta comisión la presidió la Comisión Permanente Carlos Torres Lara, y él lo que hizo fue copiar, interpretar, reducir más o menos la del 79, conservando un poco su estructura, aunque con esos cambios en el aspecto económico y el aspecto de derechos humanos y la introducción. Pero básicamente esta Constitución repitió lo mismo, repitió exactamente lo mismo y lo curioso de este caso es que entre el 92, que Fujimori da el golpe de Estado, se pelea con Máximo San Román y se pelea con su presidente García, el pastor García, y luego se aprueba la Constitución del año 93, hasta el 95 hubo 3 años que no hubo vicepresidente. Y aquí no pasó nada. Nadie los extrañó, nadie preguntó por ellos, nadie dijo, oiga, acá falta un vicepresidente. Y aquí no pasó nada. Recién en el 95, ya Fujimori, en su reelección, ya lleva vicepresidentes a la presidencia. Es un poco la historia de los vicepresidentes. El primero fue Diego Aliaga y Santa Cruz, designado por el Congreso el 18 de noviembre del año 23. Luego, la relación ahí de Prado con Larco Herrera, que se los he dicho, Larco Herrera era un hombre muy rico, más rico por supuesto que Manuel Prado, porque Manuel Prado era parte de un grupo económico que probablemente sea más poderoso que Larco, pero personalmente no lo era tanto, y sin embargo este Luis Larco Herrera quiso reemplazar y ponerse en la banda presidencial los 30 días que Prado se fue. Ahora, Prado se fue en su primer gobierno. En su segundo gobierno, del 56 al 63, al 62, Prado viajó muchísimo. Le decían agente viajero, viajó muchísimo. Pero en el caso de este, Prado no le dejaba el cargo a Rafael Larco Herrera, porque decía una cosa que es interesante, que yo creo que, sin mencionarlo, se ha tomado en cuenta en la ley 217. Es decir, Prado sostenía que él viajaba en funciones, él viajaba oficialmente. Por lo tanto, si viajo oficialmente, si viajo en funciones, no puede haber 2 presidentes, uno afuera y otro adentro. Y tenía razón. Prado era un hombre muy astuto, conservador, pero muy astuto, muy sagaz, y dijo eso
que me parece que es parte de lo que aquí pueda decirse. En el caso del presidente Belaunde, aquí ya lo he dicho, Fernando Schual y Seoane. Schual fue primer vicepresidente de Belaunde en su segundo gobierno, Seoane fue primer vicepresidente de Belaunde en su primer gobierno. Y lo estuvo afuera, en México y en Estados Unidos, y Seoane terminó luego sobando a Velasco. Velasco sí le dio un cargo, la presidencia del Banco Agrario. Algo le dio Velasco, pero no todo lo que él quería. En el caso de Fujimori y en el caso de San Román era vicepresidente de Fujimori, que no se enteró del golpe de Estado. Él estaba, cuando golpe de Estado da a Fujimori el 5 de abril del año 92, una fecha triste además para el Perú, porque el 5 de abril fue la declaratoria de guerra de Chile al Perú el año 79, pero en fin, Fujimori no conocía de historia, en esa época sus antepasados vivían en Japón, no tenía por qué conocer la historia del Perú. Y entonces, en ese momento, cuando el 5 de abril, cuando viene el golpe de Estado, San Román estaba en Santo Domingo, había ido a una reunión, en fin, política en Santo Domingo, en la República Dominicana, y él no sabía absolutamente nada. Se enteró por los periódicos que ya, en fin, se habían disuelto la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Él era presidente de la Cámara de Senadores. Y por lo tanto, San Román, bueno, se puso la banda presidencial, no le sirvió de mucho porque no, en fin, no ejerció el cargo en ningún momento, simplemente fue una ceremonia. La banda se la prestó Belaunde, le prestó la banda presidencial porque no había una banda en ese momento donde tampoco se podía mandar a hacer. Y entonces, pero San Román no ejerció el cargo. Fujimori, entre el 92 y el 95, actuó sin vicepresidentes. Y los dos vicepresidentes, San Román y García García, pasaron a mejor vida, no participaron en nada. Ya García se sabía, por algunos chismes, que no era recibido nunca en Palacio de Gobierno. A propósito de Palacio de Gobierno, Gianpietri, cuando llega García a la presidencia, él llega con García a Palacio de Gobierno el primer día de la presidencia, el año 2006, y le dice al presidente García: oiga, presidente, ¿cuál va a ser mi oficina aquí en Palacio de Gobierno? Entonces García volteó y le dijo: oiga, almirante Gianpietri, acá no hay oficinas para vicepresidentes, ¿ah? Vaya usted al Congreso. O sea, esa es la manera de poder graficar, ¿no?, lo que a veces los vicepresidentes quieren, estar al lado del presidente y ser parte del gobierno. No, no son parte del gobierno. En Estados Unidos, el vicepresidente es al final presidente de la Cámara de Representantes. Tiene algún cargo ejecutivo, alguno. Y aún así, según John Adams, era insignificante el cargo. Acá ni siquiera eso. En Argentina también es presidente de una de las cámaras en el Congreso de la Cámara de Representantes, el vicepresidente, y algo tiene que hacer, pero también es un cargo que no tiene mucha presencia ni prestancia. Aquí los vicepresidentes de Toledo, Raúl Iscanseco y Bajema, sabemos cómo acabaron con el escándalo. Los vicepresidentes Faustín, esta es una cosa bonita el Domingo F. Sarmiento fue un gran presidente argentino, y él trataba a su vicepresidente Alfonso Alsina de la siguiente manera: le decía, usted no se meta en mi gobierno y limítese a tocar la campanilla en las sesiones del Senado. O sea, él era presidente del Senado, limítese a tocar la campanilla y no me moleste a mí más. Eso era el trato. Y esto que he sacado de Sarmiento es una cosa ampliamente conocida, pero además sucede reiteradamente en Argentina, a pesar que el vicepresidente tiene algo más de funciones que en el Perú, pero no todas las que ellos quisieran. Aquí en el caso de Kirchner, la Cristina Kirchner, vivía todavía, ahí está, ¿no? Sí, vivía todavía su marido, o sea, su marido la digitaba, ahora no se sabe quién la digita, ¿no? Hay varios rumores que tienen sus preferencias, pero en fin, eso no está confirmado. En todo caso, ella se pelea con su ministro Cobos. Cobos tenía misiones políticas y quería también un poco cogobernar con Cristina. Y entonces, luego de una serie de altercados y de forcejeos, le dice una vez Cristina, recibe a Cobos, porque insistía mucho en recibirlo en la Casa Rosada, y le dice a Cobos algo que he graficado acá: siéntese, señor vicepresidente, le dice, cuando lo recibe en su despacho presidencial. Yo respeto su decisión, pero solo vamos a tener una relación institucional. Solo vamos a tener una relación institucional. Nada de amistad, a pesar que eran amigos
y a pesar que eran correligionarios del mismo partido, de los justicialistas. Ahora, esto es lo que decía antes, ¿no? La encargaduría del despacho presidencial. Dice la norma, encárguese del despacho no significa asumir a plenitud la función del presidente, sino atender cuestiones de mero trámite. De mero trámite, eso lo dice Chirino Soto en su obra que comenta la Constitución. No podía, por ejemplo, promover crisis ministeriales, es decir, no podía de ninguna manera nombrar a ministros, a viceministros, en fin, a presidente del Consejo de Ministros. No puede, no está en la capacidad de hacerlo. Marcial Rubio tiene también las mismas opiniones, condición de vicepresidente formal y sin una responsabilidad práctica. El vicepresidente, por lo tanto, no es presidente de la República en ejercicio, sino solo encargado del despacho. Y eso hay que repetirlo a todo el mundo, porque se sienten pues ellos que son ya presidentes, pequeños pequeños riezuelos. Lo mismo dice Pareja Pasoldán, que fue un gran constitucionalista ya fallecido, Luis Felipe y Manuel Villarán también, Manuel Vicente Villarán, Mariano H. Cornejo, sobre el tema de los vicepresidencias. Las ventajas de la vicepresidencia, lo decía Pareja, permite una solución rápida y ordenada a la crisis política constitucional. Sin embargo, vemos que en el caso de la caída de Fujimori, cuando Fujimori cae, el año 2000, no había vicepresidentes. Tudela había renunciado, Francisco Tudela había renunciado, y Márquez no tiene ni un peso político. Rápidamente Tudela había renunciado, pero el Congreso no le había aceptado la renuncia. Por eso que yo insistí tanto que el Congreso le acepte la renuncia a Chejade, porque puede retirarla. Tudela retiró la denuncia, o quiso retirar la denuncia para asumir en la presidencia ante la fuga de Fujimori. Pero rápidamente el Congreso se reunió, le aceptó la renuncia y lo liquidó. Y Ricardo Márquez, se sintió llamado a ocupar la presidencia, hizo algunos contactos, se dio cuenta que nadie lo respaldaba, y el Congreso entonces eligió de presidente provisorio o transitorio a Valentín Paniagua. Entonces, la sucesión fue ejemplar, tranquila, subió Paniagua y no pasó absolutamente nada, no bajó la bolsa un centavo, no bajó el dólar un centavo, no hubo devaluación, fuga de capitales, inversiones retraídas, no hubo sangre en las calles, ni siquiera la CGTP salió a las calles. Ayer salió a defender a Bugatás, nadie salió, la CGTP no salió a defender a nadie. Entonces, eso es interesante, ¿no? Que hubo una continuidad sin necesidad de la presencia de un vicepresidente. La ley orgánica 29158 del Poder Ejecutivo, se habla de los vicepresidentes, pueden participar en las sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. Forman parte del despacho presidencial, claro, voz y voto. O sea, puede participar en el Consejo de Ministros como participa un edecán, un secretario. O sea, casi mejor que no vayan, porque se van a sentir cohibidos y se van a sentir maltratados en su dignidad. Un vicepresidente mudo. Bueno, un vicepresidente que no vota, que su opinión no tiene importancia, no tiene peso. O sea, prácticamente esto es una cortesía de la ley, pero que no está, además, en la Constitución ni en la ley 217 del Poder Ejecutivo. Aquí están las precisiones finales sobre lo que es los vicepresidentes que carecen de responsabilidad política. Es interesante esto. La responsabilidad política está cuando asumen el cargo. O sea, la responsabilidad política de un presidente es cuando está ejerciendo el cargo. Fuera tienen inmunidad. Un vicepresidente que está fuera y que comete algún tipo de delito, ¿tiene inmunidad? Yo creo que no. O sea, la tienen si es que están ejerciendo el despacho presidencial, pero no fuera. Afuera, ni un guarda de tránsito tiene tanto poder como lo tiene él. O sea, un guarda de tránsito tiene más poder, con pito, por supuesto, porque si pito no vale mucho, un guarda de tránsito con pito tiene más poder que un vicepresidente. Puede parar los autos, el presidente no para a nadie, y menos pone papeletas. Entonces, lo que vale acá, entonces, es el cargo de congresista, que es lo que hemos visto en el caso Chejade con más claridad. Aquí el cargo de segundo vicepresidente, como decía, se ha equiparado al otro. Los dos tienen las mismas funciones, ¿no? Acaban el periodo presidencial, no llaman a elecciones. Aquí está finalmente lo que decía yo Gans, que yo se los hacía referencias. Me decía, y repito esta frase que me parece extraordinaria: mi país en su sabiduría ha ideado
Para mí, el cargo más insignificante que la invención del hombre o de su imaginación nunca concibieron. Esto es lo que dice John Adams, que además en Estados Unidos se creó las vicepresidencias, que no existían antes, y es una cita memorable. Eso se lo he repetido a Yapiti varias veces, pero parece que no me entendía. Bueno, en fin, esto es más o menos lo que quería decirle. En resumen, es un cargo casi honorífico, sin funciones, sin poder de decisión, sin despacho y sin sueldo. Por lo tanto, no valen para mucho. Muchas gracias.